Muy buenas noches, amada familia de esta preciosa comunidad de creyentes al día. Les habla su hermana pastora Catalina Penilla desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Agradecida con Dios por este privilegio de formar parte de este grupo de hombres y mujeres valientes que han propuesto en su corazón honrar el nombre de Dios desde donde quiera que sea quien los tenga, nos lleve, nos ponga, para que sus buenas nuevas sean esparcidas por todo el mundo. Y ahora a través de los medios virtuales, como lo es este medio de YouTube, de Instagram, de Facebook y otros, ¿cierto? Vamos a orar antes de iniciar esta noche de oración, en el cual vamos a tener por tema restaurando el altar familiar. Ustedes saben, mis amados hermanos, que la familia nació en el mismo corazón de Dios. De hecho, la primera familia celestial fue el Dios y su Hijo, nuestro Dios Padre y nuestro Dios Hijo, que es Cristo Jesús, Redentor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Soberano Padre, te damos toda la gloria en esta noche, Señor. Estamos agradecidos porque por tu infinito amor y misericordia hasta aquí nos has traído, Señor, para recibir, Señor, de tu palabra, para que tú seas quien nos enseñe y nos siga redarguyendo, inquietando, Señor, pero también santificando y perfeccionando con todas tus enseñanzas. Hoy queremos encomendarte, Señor, que seas tú quien penetre en lo más profundo de nuestro corazón con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que entendamos la importancia de un altar familiar, la importancia de la familia, Señor, en la sociedad, y cómo necesitamos que seas tú quien restaure, Señor, todas estas ordenanzas y mandatos que tú nos has entregado, porque escrito está, Señor, para que honremos y glorifiquemos tu nombre, Señor, aún dentro de nuestros hogares, sin importar, Señor, que sea de creyentes y no creyentes, porque tú eres el que empieza una obra y el que nos hace cartas leídas para testificar, y que asimismo tú alcances a nuestras heredades y generaciones, aún sin que ellos, Señor, estén en ese tiempo o en este momento tuyo, en ese kairos en el que tú ya los quieres atraer. Pero seguimos esperando confiadamente, porque sabemos que tus promesas son en ti sí y amén, Dios. Todo esto lo hemos clamado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, como les estaba diciendo, me toca esta preciosa noche el clamar por la restauración del altar familiar. Pero antes de que iniciemos con la pequeña reflexión, mis amados hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros nos vayamos a el libro más especial, valioso y precioso para nuestra vida, o el libro de libros, como muchos personajes en el mundo dicen, y esa es la palabra de Dios. Vámonos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, número 6, capítulo 6, y versículos 6 y 7. Recuerda la importancia de tener una Biblia a la mano, así sea la de tu celular si la tienes descargada, pero no te quedes solamente con lo que te estamos diciendo, sino que escudriña para que puedas confrontar. Sabemos que hay diferentes versiones, pero lee la que te sea más comprensible, según tu lengua, según la traducción de la lengua hispana que nos estén escuchando. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Mis amados hermanos, esta palabra más concreta no puede ser. Dios nos dejó establecido un mandato, y es que tú y yo tenemos que estar hablando. Tenemos que estar hablando esas palabras que Dios nos ha mandado. ¿Qué le vas a hablar? No es solamente de este texto de Deuteronomio, es de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque para que nuestros niños aprendan necesitan guías, y esos guías en esta tierra somos nosotros como padres. Somos esas cabezas de familia que lideran, esas mujeres ayudas idóneas, hombres, varones, sacerdotes, proveedores, instructores también en el hogar, mujeres, la misma historia, como lo habla la palabra de Dios en Proverbios, que son ayuda idónea de sus esposos, pero que son corona para su marido, y que sus hijos la van a llamar bienaventurada. No te preocupes,
porque hiciste tu trabajo mal hecho durante muchos años, por mucho tiempo, y crees que ya no hay esperanza para tu familia. Déjame decirte, amada mujer que me estás escuchando, a Dios no le importa tu pasado, a Él le importa tu presente. Hoy compartía con mi esposo, que también nos acompaña en diferentes momentos con esos tiempos devocionales que son bien especiales, Dairo Ernesto León, es mi amado esposo, el varón cabeza de este hogar, el sacerdote y siervo de Dios. Y hablábamos de lo importante que es instruir. Nosotros sabemos que es necesario que Dios vuelva a los hogares porque en diferentes ocasiones hemos hablado que ya no se lleva a Dios ni siquiera a una escuela. Pues déjame decirte, mi amado hermano, que como al mundo ya no le interesa hablar de Dios, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser quienes instruyan a nuestros hijos para que el mundo no se los devore con enseñanzas que nada tienen que ver con la obediencia, la comunión, la honra y el agrado a Dios. Esa no es tarea de un profesor, aunque es triste saber que ya no se dicta. Recuerdo en mis años de la niñez esa materia llamada religión, y a ti te enseñaban sobre la palabra de Dios. Es triste saber que ya no se enseña, pero mi amado hermano, ¿qué mejor maestro, profesor, líder para transmitir la fe en un hogar que no seas tú como padre o como madre? Mira lo que Dios dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, para que tú seas un buen maestro, porque es a lo que nos tenemos que concentrar en este momento. Que tú puedas instruir a tus hijos de verdad por el camino de la reverencia y el temor a Dios, del amor a Dios, enamorarse de Dios, de aprender a hacer la voluntad del Padre. Tú tienes que atesorar la palabra de Dios en tu corazón, que ella no sea una carga gravosa, que no sea que simplemente la lees por un cumplir, no, sino que la leas sabiendo que es un manjar para tu alma, espíritu, cuerpo, mente y especial, como aquí lo dice, corazón. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque también es necesario recordar que Dios nos dice en Efesios que si bien nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, si tú sabes contra quién estás luchando, también sabes que la palabra de Dios dice que esta es nuestra espada, como dice ahí mismo en Efesios, ¿cierto? Esta espada es la que nos sirve de defensa contra las acechanzas del adversario, el diablo, de aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Y no solo tu vida, es la tuya como hombre o mujer. Destruye el sacerdocio del hogar que está en la cabeza del hombre, destruye la ayuda idónea que es la mujer, empieza destruyendo las cabezas del hogar. Ese testimonio es el que tú reflejas a tus hijos, entonces empiezas a destruir las emociones, los sentimientos de tus hijos, y tras eso se va la seguridad, la confianza. Empiezan a haber hijos temerosos, empiezan a haber hijos inseguros, rebeldes, empiezan a desviarse, a escuchar esas malas conversaciones en la calle que corrompen lo que quizás en algún momento tú hayas sembrado en la palabra en sus corazones. Cuánto cuidado hay que tener, mis amados hermanos. Qué peligroso es no tener un altar familiar, porque es el tiempo propicio para que tú enseñes. Y no tiene que ser con un tiempo específico. Si tú lo haces con un tiempo específico, déjame decirte que es muy bien hecho, porque Dios es un Dios de orden y Él quiere que establezcamos esos órdenes en nuestros hogares. Que te queda más fácil para que esté papá, mamá y tus hijos, ya sean 2, 3, 10, 12, no sé cuántos, conforman tu núcleo familiar, sean los que sean, tú sé ordenado y establece. Nos queda más fácil a todos a las 8 de la mañana, está bien. No, nos queda más fácil a todos a las 8 de la noche, está bien, pero hazlo. No procrastines, que es una palabra que está muy de moda y es como postergar todo lo que decimos, ay, voy a empezar, si es que aún no lo has hecho. Y lo haces de manera desordenada, un día sí, un día no, o lo peor aún es que, ay, sí lo voy a hacer, pero no has empezado a hacerlo. O algo delicado,
que nos puede pasar a muchos que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, porque no estamos exentos de que así sea. ¿Cuánto hace que no haces el altar familiar porque lo fuiste dejando que menguara y ahora hasta se te olvidó hacerlo? Respóndete tú mismo esa pregunta, porque este versículo 7 de esa misma palabra dice: y la repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa. Mira, allí es donde tiene que empezar el ejemplo, en casa. Pero no importa que si vas con él, así sea que vas a llevarlo a la escuela, van en un carro, caminando, en una moto, estás hablando por celular con uno de tus hijos porque va rumbo a tu trabajo. No importa la situación, aquí dice que y andando por el camino. No tiene que darte vergüenza el presentar a Dios en tu hogar, porque déjame decirte, mi amado hermano, que un hogar solamente es restaurado, una familia se restaura cuando el centro de esa familia es Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Reconociendo que hay un único Dios verdadero que es nuestro Padre Celestial, ese Jehová, ese gran yo soy, ese impronunciable, ese Yahweh, Adonai, Elohim, ese Shaddai. Pero sobre todo, ahora que estamos en este tiempo difícil, como dice la palabra, tomados de la mano del Espíritu de Dios, guiados por su Santo Espíritu, siendo Él el que está sobre nosotros para poder ir a proclamar las buenas nuevas y sanar a enfermos, libertar cautivos, mis amados hermanos. Es tu responsabilidad y la mía, como cabezas en un hogar, ya tú como padre o madre, o yo aquí como madre, como esposa, restaurar. Es necesario restaurar, amados hermanos. Dice, y al acostarte. ¿Cómo vas a tu cama? Lleno de enojo, de ira, de agotamiento, de preocupaciones, y se te olvida bendecir el nombre de Dios, exaltarlo. Se te olvida honrarle por lo que dio en el día que transcurrió, porque te sustentó, te proveyó, te amparó, te libró del mal, quizás te libró de la muerte, de un accidente, quizás te proveyó para un medicamento o para ir al médico o para una provisión de alacena que no tenías y te llegó, Él te proveyó. De que tú tienes que antes de irte a la cama darle gloria y honra a Dios. Tú daste esta pregunta, porque Él dice acá, y al acostarte, pero también dice, termina diciendo ese versículo 7, y cuando te levantes. Amados hermanos, no importa, quizás tienes un esposo como yo, que abre sus ojos y es el primero al que ves, pero cuando nuestra relación con Dios se fortalece es tan hermoso invocar primeramente el nombre de Dios, abrir tus ojos y decirle, Señor, gracias, porque aún tu aliento de vida está en mi cuerpo. Señor, gracias, porque me siento con salud. No tengo una queja porque tengo una dolencia. Padre, gracias. Gracias porque hoy es un nuevo favor, una nueva misericordia, como lo dice Lamentaciones. Y que eso que tú invocas cuando te despiertas sea lo que le transmites a tus hijos. Te levantes y que lo primero que hagas, si es que tienes convocado un altar familiar en la mañana, sea llamar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y decirles, es la hora de un encuentro con Dios, de un altar familiar con Dios, de ponerlo a Él como el centro de nuestro hogar. Así que si no lo has hecho, mi amado hermano, porque desconocías la importancia de este altar familiar y de cada palabra que Dios nos entrega, te invito a que empieces, para que veas cómo Dios empieza a orar en favor de una familia. Hoy en otro grupo de oración una hermana oraba y era muy hermoso porque sin poderle responder un mensaje, yo no me encontraba y me decía, ¿por qué la oración? Hay otro grupo en el que se ora por esto mismo, apoyando precisamente creyentes al día, pero se hace en el día. Y
mi esposo le respondía, porque yo no respondía a mi celular: ora como te guíe el Espíritu. Y ella me manifestó que una voz le dijo: por las familias. Y mira, yo en esta noche te estoy orando porque Dios estableció con orden, a través de mis amados hermanos que se toman esta tarea con responsabilidad, de orar para que sea nuestro Padre Celestial y el poder de su Santo Espíritu quien nos ayude a restaurar el altar familiar que está perdido. Así que, mi amado hermano que me estás escuchando, nunca es tarde. Si nunca lo has hecho, empieza. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, levanta la mano, busca un hermano que te guíe. Me perdonan la bulla del fondo, pero es una vía muy transitada. Pero lo importante es que tú sepas que queremos es que te quede el mensaje importante, que es de Dios y su palabra, de que es necesario que tú restaures o que levantes un altar familiar con tus cónyuges, ya sea mujer o hombre, y con tus hijos, que son la heredad que Dios te dio, para que se vaya cumpliendo esa palabra que dijo Josué 24:15: mi casa y yo serviremos al Señor. Y no solo eso, sino que puedas decir, como dicen Proverbios: no se te salga de la mente, ni mucho menos del corazón, que instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿El camino de qué, mis amados hermanos? No al de la perdición, como vemos ahora que estos jóvenes corren apresurados al pecado, los adultos, porque no son solo los jóvenes, los niños, todos. Esa inocencia que se manejaba cuando nosotros éramos chicos se perdió, mis amados hermanos. Hoy en día es impresionante lo que se ve desde la misma niñez, del comportamiento en los niños. Se comportan como adultos y se puede ver la corrupción de nuestras almas. Por eso la palabra es clara cuando habla que en pecado fuimos concebidos y que somos miserables, porque ¿quién nos va a librar de este cuerpo de pecado? Que lo que no queremos hacer, eso hacemos, y lo que queremos hacer, no lo hacemos, ¿cierto? Así que en esta preciosa noche, medita. Medita y ora. Ora para que Dios te guíe con su Santo Espíritu a levantar un altar familiar. Y si lo tienes olvidado, para que sea el Espíritu de Dios quien te lo ayude a restaurar. Pero no postergues, no procrastines, amado hermano, como hasta yo, porque tenemos que reconocerlo. A veces nosotros menguamos, y cuando nos descuidamos mucho, estamos en peligro, mis amados hermanos. Por eso, más bien, como dice la palabra de Dios, Selah. Y Selah significa pausa y meditación. Así que pausa lo que estás haciendo y medita en esta exhortación o en este consejo que Dios nos quiere recordar hoy, que debes restaurar o levantar tu altar familiar, para que, así como Dios le dijo a Abraham, en ti o en mí, eso se lo dijo a Abraham, pero vamos a cambiar ese nombre por el tuyo y el mío, para que en Catalina sean benditas las familias de la tierra donde Dios me puso a pastorear, que es Barranquilla, Colombia. Para que en ti, Claudia, Marta, Óscar, Jaime, Jesús, Nicolás, todos esos nombres hermosos, Esther, Josué, en esos nombres sean benditas tu familia y las de aquellas vidas de las personas que tú vas a impactar. Amén. Vamos a orar, amada familia. Dios poderoso y eterno, nos aferramos a ti en esta noche, reconociendo nuestra necesidad de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque a veces menguamos, y tú dices que el que sabe hacer lo bueno y no le da, se le es pecado. Perdónanos, Señor, los errores, pecados, faltas, ofensas, Señor, con que te transgredimos es a ti, mi Señor, porque siempre nuestro pecado está delante de ti, mi Rey. Queremos de tu llenura, Espíritu Santo de Dios, para restaurar nuestros altares familiares, aquellos que han menguado, por las muchas ocupaciones, por el ruido que genera el mundo, Señor, por los afanes y las angustias del día a día, Dios.
Enséñanos, Señor, a seguir perseverando en la fe, porque aunque no sea fácil, Señor, como se compartía, Padre mío, con esta mujer Carolina, tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la peor tormenta. Y es necesario, Señor, que ante cualquier necesidad familiar, con mayor razón nos aferremos al altar familiar, Señor mío, para hablar con nuestros cónyuges y nuestros hijos, recordándoles que tenemos un Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nadie, pero que también es bondadoso, compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordias. Ese eres tú, mi Jehová Rafa, mi Jehová Jireh, mi Jehová Shalom, mi Shaddai, mi Elohim, mi Adonai. Padre mío, las familias en la tierra necesitan entender que hay que levantar un altar, Señor, en el que tu nombre sea publicado, que seamos esas atalayas que nos cierran la boca delante de nuestras familias, Señor. Señor, y que en esos hogares donde no son padre y madre, los que son creyentes y no padre o madre, sé tú, mi Rey, quien fortalezca para que se levanten más varones y mujeres valientes que puedan testificar como habla Corintios con sus vidas para que así ganen a sus esposos o esposas y por ende sus hijos pasen a ser santos como lo hará en 1 Corintios 7, mi Rey. Te exaltamos porque tú eres tan bueno y tan precioso y glorioso, mi Señor, que sabemos que te hemos clamado el Señor en esta noche con base en este precioso texto de Deuteronomio 6, 6 y 7, y tú vas a orar conforme a tu santa y perfecta voluntad, mi Señor. Oh, mi Señor, llévate toda la gloria y la honra porque nosotros solo somos instrumentos en tus manos, Padre. Pero tú, mi Señor, eres el dador de la vida y eres en quien todas las cosas son posibles porque el poder tanto de la vida y la muerte, Señor, están en ti, mi Rey. Así que te exaltamos porque sabemos, Señor, que así como tú estás restaurando nuestras familias, se restaura la familia de la fe, porque somos un solo cuerpo, Señor, en Cristo Jesús. Y vamos a levantar ese altar, Señor, de familia en la fe también, Padre, para glorificarte con todo lo que hacemos, Señor. Gracias yo te doy, porque tú eres bueno y fiel y tus misericordias han sido para siempre. Mi precioso Señor, nada se compara a ti, Señor. Te adoro, mi Rey. Tú eres santo, santo, glorioso, Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga más, amada familia. Recuerden los diferentes medios que se les viene citando a través de mi esposo, no sé cuántos hermanos más lo hacen, pero que escribas, comunícate con algún pastor, si estás en algún grupo. Es más, busca tu propio pastor, busca a alguien en quien tú sientes que hay credibilidad y confianza para que te abran el corazón y tú puedas desahogarte y buscar apoyo en medio de la tormenta. Así que tengan una más que bendecida noche, que en paz se acuesten y así mismo duerman, porque solamente en Jehová podemos estar confiados. Un abrazo desde Barranquilla, Colombia, y que nuestro soberano Rey y Dios sea exaltado para siempre. Amén y amén. Bendiciones para todos.